Profesor. ¿Cómo están bien? Sí, ¿y usted? Bien, bien. Vamos a iniciar el último tema del capítulo de cinemática, que es movimientos combinados. Ya con esto habremos concluido dicho capítulo y iniciaremos el capítulo 3. Iniciaremos ya con el estudio de la dinámica de la partícula, con el capítulo 3, que es ecuaciones de movimiento o segunda ley de Newton, ¿no? Ya les pasé las notas anoche del capítulo 3. El capítulo 2 también ya están, ya con algunas correcciones. No, lo vamos a ir viendo, a ver. ¿Falta algo? Y ya, pero creo que ya no. Pues vamos a iniciar el último tema de cinemática, lo del capítulo 2, que es movimientos combinados. Les explico a grandes rasgos en qué consiste. A ver, ven bien el pizarrón ahí. Sí, bro. Fíjense, vamos a suponer que, bueno, aquí tenemos la horizontal, que es el eje X. Aquí está, ¿no? La vertical es el eje Y. Vamos a suponer que aquí tenemos una comunidad en un punto B. Y aquí en el punto A está el enemigo que va a lanzar una bomba proyectil, un tiro parabólico. Va a llegar, pues, obviamente, nos va a atacar de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo no estoy dado a situaciones bélicas, sin embargo, este tipo de ejercicios nos van y pueden servir de algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si el enemigo desde el punto A lanza un proyectil a nuestra comunidad que está en el punto B, vamos a proteger a la comunidad. ¿Cómo la vamos a proteger? Pues inhibiendo el movimiento del proyectil en tiro parabólico. ¿Cómo lo vamos a inhibir? A partir de esta vertical, pues podemos lanzar desde este punto, vamos a llamarle punto D, un proyectil en tiro vertical, para que ocurra la colisión en el punto C. Y obviamente, pues ya habremos frustrado el ataque. O bien, en su defecto, desde un punto E por aquí arriba, podemos dejar caer un proyectil, obviamente en caída libre, y también se va a colisionar en el punto E. Es decir, vamos a hacer esas dos defensas, por así decirlo. Pues vamos a combinar el tiro parabólico que está pretendiendo el enemigo, y lo vamos a inhibir de dos maneras. La primera manera es con un tiro vertical desde el punto B, y la segunda manera es con una caída libre desde el punto E. Entonces, en cada uno de estos casos, viéndolos de manera aislada, pues va a ocurrir una colisión en el punto C, que es lo que pretendemos. Pues vamos a dibujar la figura con más detalle. Esto ya viene en las notas, no es necesario que lo pongan. Vamos a hacer una figura más amplia y detallada, porque obviamente tenemos la horizontal, que es el eje X, la vertical es el eje Y. Vamos a pensar que aquí tenemos un punto A desde el cual se lanza un proyectil en tiro parabólico. Es la clásica. Y va a llegar a un punto que llamamos E, por ejemplo, ¿no? Un punto E. Ahí está, ¿no? Vamos a considerar ahora lo siguiente. Aquí, obviamente, aquí está el eje de la parábola, el vértice, aquí está esta vertical, pues es el eje.
el eje de la parábola, ¿no? Entonces vamos a considerar ahora otra vertical que estuviera por aquí así y otra por acá. Pero vamos a analizar primero el lado. Entonces, desde un punto B, llamarle B, vamos a lanzar un proyectil en tiro vertical. Aquí está. Y similarmente, desde un punto que llamamos D, vamos a dejar caer un cuerpo o proyectil. Y que obviamente pues, va a estar en movimiento de caída libre. Aquí pues, el tiro parabólico están indicados los tres movimientos. TP tiro parabólico, TB tiro vertical, TL caída libre. Entonces vamos a ponerle datos al asunto, fíjense. Vamos a seleccionar el punto B de tal manera que logremos producir una colisión en C. Y desde el punto B o desde el punto D, que están en la misma vertical, pues vamos a tener dos movimientos, del punto B tiro vertical y del punto D caída libre. Y para cada uno de estos movimientos la colisión va a ocurrir en el punto T. Ahí vamos bien, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar esta vertical, la de los puntos D, C y D, de tal manera que quede dentro del rango del alcance horizontal total del tiro parabólico. O sea, no lo vamos a poner por acá ni del izquierdo, ¿no? No lograríamos ninguna colisión. Entonces vamos a suponer que el alcance horizontal total del tiro parabólico, vamos a ponerle L total, fuera, digamos, de 200 metros. ¿Sí? Vamos a poner aquí los datos del momento del tiro parabólico. Estos son datos, ¿no? Vamos a pensar que la L total, o alcance horizontal total, fuera de 200 metros. Entonces vamos a seleccionar esta D minúscula para ubicar nuestra vertical, los puntos B, C y D. Entonces vamos a pensar, tiene que ser menor a 200 metros, ¿no? Obvio, ¿no? Vamos a pensar que fuera de unos 15 metros. Entonces, aquí viene la velocidad inicial del tiro parabólico, velocidad inicial, y aquí está el ángulo inicial. Vamos a suponer que el ángulo inicial fuera de 38 grados. Y por otro lado, desconocemos el valor de la velocidad inicial. Vamos a ponerle VO del tiro parabólico. A desconocer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se van entendiendo bien? Bueno, voy a leer el enunciado que dice lo siguiente, no copien, ya vienen las notas. Dice lo siguiente: se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil al mismo tiempo que se lanza otro con un movimiento de tiro parabólico desde los puntos B y A respectivamente. Determinar las características de los movimientos de tiro vertical y de caída libre para que con cada uno de ellos se produzca la colisión en el punto C. Enunciado. Pues vamos a hacer lo siguiente, fíjense, pongan aquí todo el mundo atención. El problema se resuelve con 5 pasos. El primer paso o etapa, pues los 3 primeros pasos o etapas se refieren al puro tiro parabólico, ¿sí? Y el último, cuarto y último paso se refiere ya sea al tiro vertical o a la caída libre. Vamos a hacerlo con los dos. Entonces, en el primer paso, fíjense, vamos ya a resolverlo. En el primer paso es con el tiro parabólico. Vamos a llamarle primer paso o inciso A, que es con el tiro parabólico. ¿Qué se conoce? Fíjense, se conoce el alcance horizontal total, que es de 200 metros. Conoce el ángulo inicial y se deduce la velocidad inicial, obviamente empleando la ecuación correspondiente al MAC total. El alcance horizontal total está dado por 2 veces la velocidad inicial al cuadrado
Seno del ángulo inicial, coseno del ángulo inicial entre la gravedad. Conocemos el alcance horizontal total, que es de 200 metros, conocemos el ángulo y obviamente la gravedad. Pues la única incógnita es la velocidad inicial. Entonces la despejamos algebraicamente. Entonces tenemos velocidad inicial, va a ser la raíz cuadrada positiva. ¿De quién? La gravedad, alcance horizontal total, entre 2 veces el producto del seno del ángulo inicial por el producto del ángulo inicial. Vamos a sustituir, ¿no? Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada positiva, 981, el alcance horizontal total son los 200 metros, entre 2 veces el producto del seno de 38 por el coseno de 38 grados. Esto arroja como resultado una velocidad inicial, el tiro parabólico, lo indicamos explícitamente, una velocidad inicial de 44.97 metros por segundo. Ya está el resultado correspondiente al primer paso, primera etapa. ¿Qué sigue después? Pues seguimos todavía con el tiro parabólico. Lo que a continuación vamos a realizar es determinar la altura ordenada del punto de colisión, que es la Y del tiro parabólico, y le vamos a determinar dando la ecuación de la parábola. Voy a escribir la ecuación de la parábola. Y tenemos que Y es igual a tangente del ángulo inicial, que aparece la X menos la gravedad entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo inicial, que aparece. Vamos a identificar variables. Siempre hay que identificar variables. Pues por un lado la gravedad, lo cual es conocido, ¿no? El ángulo inicial también lo conocemos, que es 38 grados. La X es esta distancia, la de aquí es esta D minúscula, que es precisamente la abscisa del punto C. Ya la conocemos, es dato. Es decir, más que dato, ya la seleccionamos de una manera lógica. Vamos a esto, de aquí, seleccionamos. Pues lo único que desconocemos es pues la Y, es lo único que desconocemos, la ordenada Y o altura Y del punto o punto de colisión. Pues vamos a sustituir. Pues tenemos Y igual a tangente de 38, X es 15 metros, luego aquí aparecen aquí 15 al cuadrado, la gravedad, 2 veces velocidad inicial al cuadrado. Voy a ponerlo aquí más bien, ya lo hice muy pequeño. Voy a escribirlo aquí. Y igual a tangente de 38, X es 15, menos la gravedad local, 981, entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, 2 por 44, 90 cuadrado, y coseno cuadrado de 38 grados. Es X cuadrado, que es 15 al cuadrado, ¿no? Ya está, vamos a borrar esto. Entonces la Y que resulta, voy a ponerla de este lado, la Y que resulta es de 10.84 metros, o sea, 10 metros con 84 centímetros. Esta Y es la altura ordenada del punto de colisión. Ya la determinamos. Ya concluimos el inciso B. Vamos ahora a resolver el inciso C. Bueno, lo voy a poner de este lado, ¿no?
tenemos aquí el inciso C. El inciso C, que es lo que vamos a determinar, el tiempo en el que va a emplear el proyectil en tiro parabólico en desplazarse del punto A al punto C. Entonces, ese tiempo lo determinamos con la componente vertical del vector de posición. Voy a escribir dicha componente vertical. Y igual a velocidad inicial por el tiempo, seno del ángulo inicial, y aquí aparece menos gravedad, tiempo al cuadrado entre 2. Ya está, ¿no? ¿Esta Y cuál es? Pues es esta Y, es la altura ordenada del punto C. Ya la conocemos, ya la calculamos. De 4. Velocidad inicial es la del tiro parabólico, 44,97. El tiempo no lo conocemos. Seno del ángulo inicial es seno de 38 grados, menos 9,81 entre 2. Aquí parece tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado, pero no lo conocemos, ¿no? Sí, identificamos variables. La Y la conocemos, la velocidad inicial también, la gravedad también, el ángulo inicial también. Únicamente desconocemos el tiempo. Resolvemos esta ecuación, que es de segundo grado, y tenemos dos raíces. Ya para no tardarnos, no voy a resolverla, pero ya tengo aquí la solución, y la solución son dos raíces, obviamente, porque es de segundo grado. O sea, dos tiempos o dos instantes. El primero es 5,221 segundos. Y la segunda raíz es 0,420 segundos. Ambas raíces satisfacen la ecuación de segundo grado y son tiempos correctos. Ahora bien, aquí viene lo interesante. ¿Cuál de esos dos tiempos vamos a adoptar? ¿Y por qué? A ver, dan ideas para que los voy en la lista negra. El de menor virtud, ¿no? O sea, dado que la distancia D minúscula es menor que la distancia media horizontal. Efectivamente, tienes la razón. Al rato me pasas tus datos para añadirte en la lista negra. Tienes toda la razón. Efectivamente, la raíz que tenemos que adoptar es la menor, no la mayor, que es esta. ¿Por qué? Véase la figura, pues este tiempo corresponde a una posición, o sea, es el de una posición que corresponde o que se encuentra en la rama ascendente de la parábola, en donde la X, que ya estuvimos manejando, son los 15 metros, es menor al alcance horizontal medio, que son 100 metros. Por lo tanto, la raíz que tenemos que superar tiene que ser forzosamente la menor. La mayor corresponde a la rama descendente de la trayectoria, y por lo tanto a una abscisa que es mayor al alcance horizontal medio, mayor a 100 metros, ¿no? Entre 100 y 200. 15 está entre 0 y 100. Entonces, esa es la solución. Pues ya tenemos los tres parámetros. En el inciso A tenemos la velocidad inicial, en el inciso B la ordenada o altura, y en el inciso C el tiempo que es de 0,423 segundos. Ya tenemos calculados los tres parámetros, por así decirlo. ¿De qué movimiento? Pues del tiro parabólico. Entonces vamos ahora a abordar el estudio del tiro vertical y de la caída libre, de tal manera que con cada uno de ellos se produzca la colisión en el punto C. Ahora, aquí va otra pregunta. Vamos primero con el tiro vertical. Van a ser en esta vertical. En eso ya no hay vuelta de hoja. Va a ser la vertical. Desde el punto B lanzamos el cuerpo en tiro vertical, o bien desde el punto D dejamos caer el cuerpo en caída libre. Y en cada uno de esos casos, la colisión o choque se va a producir en el punto C. C de colisión. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué parámetros intervienen en un tiro vertical? ¿Cuáles son las incógnitas en un tiro vertical o en una caída libre?
En un tiro vertical necesariamente la incógnita es la velocidad, que va a ser diferente de cero. No hay velocidad, no hay movimiento. Y en la caída libre, la incógnita por lo general es la altura desde la cual se deja caer el cuerpo. ¿Y qué entendió? Aquí la pregunta interesante va en relación al punto C. O sea, para el tiro parabólico, el punto C tiene esta altura y el tiempo es este de aquí. La pregunta es la siguiente: para el tiro vertical, ¿cuál va a ser la altura y cuál va a ser el tiempo? ¿Y por qué? A ver, vayan pensando. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí. La altura van a ser 10.840, ¿no? Metros. ¿El tiempo? O sea, en otras palabras, no des números, en otras palabras, la altura y el tiempo del tiro vertical o de la caída libre, ¿cómo tienen que ser en relación a los del tiro parabólico? Iguales, ¿no? Iguales, efectivamente, ya le anotaste. De otra manera, no hay colisión. Es decir, el punto C tiene que tener, es el mismo, es único, no hay otro que tiene esta altura que ya calculamos, y el tiempo tiene que ser el mismo, no puede ser antes ni después. Es antes o después, no va a haber colisión. Aún siendo el mismo punto, pues el proyectil del tiro parabólico llega al punto C en este tiempo. Entonces, si el tiro vertical o el de la caída libre, cualquiera de los dos, llega en un tiempo diferente, o sea, un poco antes o un poco después, ya no hay colisión. ¿Sí? ¿No? Entonces, la ordenada Y o altura, el tiempo, el tiro parabólico, tienen que ser los mismos para el tiro vertical y como para la caída libre. ¿Y que entendido? Pásame nuevamente el rato, me mandas un mensaje para doble marca en la lista, por favor, ¿no? ¿Sí queda entendido? Entonces vamos a conservar estos datos, principalmente estos dos de aquí, y aplicarlos, o sea, conservarlos, que son parámetros tanto del tiro vertical como de la caída libre. ¿Sí que entendió? Entonces voy a borrar una parte, esto ya viene en las notas, no se preocupen por eso. Voy a borrar por acá. Bueno, voy a borrar también la ¿no? Vamos a poner aquí la solución o la inhibición, primero con tiro vertical y después con caída. ¿No? Entonces, para un tiro vertical, que se conoce, vamos a ponerlo aquí, se conoce la Y, que es la misma, la Y o altura, que es la misma, se conoce el tiempo, que es el mismo. ¿Sí queda entendido? Son los mismos. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Pues se calcula la velocidad inicial del tiro vertical, que obviamente no es la misma que la del tiro parabólico. Pues vamos a emplear la ecuación correspondiente al tiro vertical, en donde la Y, aquí va a ser igual, menos gravedad, tiempo al cuadrado entre 2, más una velocidad inicial por el tiempo. De aquí fácilmente deducimos, vamos a sustituir, la Y es la misma, es 1084, igual a menos gravedad, 981, entre 2. La inicial es la que no conocemos, ¿no? Tiempo es el mismo de aquí, 0.420. La ecuación es la de la altura, ¿no? Entonces ya hacemos álgebra, obtenemos la velocidad. Faltó multiplicar en... ¿Qué pasó? Menos 9.81 era por tiempo al cuadrado. Ah, sí, es cierto. Sí, gracias. Se me olvidó. Perdón. Gravedad, tiempo al cuadrado entre 2. Aquí nos da, obtenemos
la velocidad inicial, voy a ponerlo con rojo, es la velocidad inicial del tiro vertical. Y haciendo álgebra da un resultado de 27.70 metros sobre segundo. Y así ya después lo corroboran, ¿no? Ya está. Entonces tenemos que darle al proyectil de tiro vertical esta velocidad inicial para que se produzca la colisión. Si le damos una velocidad diferente, ya sea mayor o menor, no se produce la colisión. Y lo mismo va a ser para la caída libre. Para la caída libre, la incógnita es la altura de caída, no la velocidad es cero, ¿no? El cuerpo se deja caer. Entonces, para la caída libre, ¿qué es lo que se conoce? El tiempo. Se conoce. Bueno, la distancia. Se conoce lo mismo, ¿no? La Y. No. Y, no es la Y, no es la altura de caída, sino es la altura del punto. La altura de caída va a ser mayor y se conoce el tiempo. Y se calcula la altura de caída. Empleando obviamente la correspondiente. Puedes escribir la ecuación de la caída libre. Entonces tenemos que la Y, para una caída libre, la Y, nos queda menos gravedad tiempo al cuadrado entre 2 más la altura de caída, similar a la ecuación del tiro vertical, nada más que difiere en el segundo término. Y aquí vamos a despejar la altura de caída. Entonces tenemos la Y más gravedad tiempo al cuadrado entre 2. La Y, ¿cuál es? Pues la misma es esta. El segundo término va a ser la diferencia de alturas. Entonces tenemos más 981 tiempo de aquí pues, entre 11,717. Ya con centímetros, 11,72. Contra 10,84, ¿cuál es la diferencia? 88 centímetros más. Entonces ya está el resultado, ¿no? Entonces para el tiro vertical tenemos que darle forzosamente esta velocidad. Y para la caída libre debemos dejar caer el proyectil forzosamente desde esta altura. Y ya está puesto el problema. ¿Cómo ves? ¿Tiene alguna duda o comentario? No. Nada. Vamos a repasarlo, ¿no? Para que quede bien afianzadas las ideas. Entonces, primero se analiza el tiro parabólico en 3 etapas o pasos, ¿no? Número 1, se determina la velocidad inicial. Número 2, se determina la altura ordenada del punto de colisión. Y número 3, se determina el tiempo que va a emplear el proyectil en moverse desde el punto inicia hasta el punto de colisión. Ya está analizado el tiro parabólico. El cuarto paso o cuarta etapa es el tiro vertical. Entonces, el tiempo y la altura son los mismos y se deduce a velocidad inicial del tiro vertical. Y después, para la caída libre, el tiempo y la altura son los mismos y se deduce la altura de caída. Ya estuvo, ¿no? ¿Sí queda entendido? Vamos a ampliar este problema, ahora haciendo el análisis. Vamos haciendo la colisión en el lado derecho, que es en
la rama descendente de la parábola. Voy a borrar nuevamente para hacer la figura, ¿no? Para proponer estamos proponiendo otros dos movimientos, un tiro vertical y una caída libre, en una vertical que se encuentre, que esté ubicada en la rama descendente de la parábola. Y aquí tenemos nuevamente nuestros ejes cartesianos. Y aquí está ¿no? Este es el vértice de la parábola. Vamos a suponer que tenemos ahora otra vertical. Vamos a pensar que estuviera aquí, ya en la parte de la rama descendente. Estuviera aquí, ¿no? Una vertical, ¿no? Entonces tenemos en este caso un punto, vamos a llamarle un punto F, aquí primero, por acá arriba un punto G, aquí es el punto de colisión, vamos a llamarle ese, ¿no? Vamos a ubicar esta segunda vertical, vamos a suponer que la ubicamos a 12 metros entre los puntos F y E. Obviamente el alcance horizontal total del parabólico mismo son los 200 metros. Ángulo inicial el mismo, y ¿no? Velocidad inicial también, aquí está el ángulo inicial. Digo, la velocidad inicial, este es el ángulo inicial. Pues en este caso, lo siguiente, ¿no? El tiro parabólico, la velocidad inicial es la misma. Vamos a poner aquí, tiro parabólico, velocidad es la misma que calculamos en el anterior, que es 44.97. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma porque con este mismo ángulo, el ángulo es el mismo, el alcance horizontal total es el mismo. Esto no cambia. O sea, con el mismo ángulo y el mismo alcance horizontal total, la velocidad inicial es la misma. Ya no tenemos que calcularla, ya la calculamos. Lo que sí va a cambiar es la Y o altura del punto, ya no es el punto C, estaba por aquí, sino es el punto C', donde la Y va a ser diferente. La vamos a determinar, obviamente, utilizando la ecuación de la parábola, que es el segundo paso. Entonces tenemos Y igual a, voy a poner los resultados, la X, caso es 188, del punto A al punto F son 188 metros, es la punta del punto F. Ahí está, tenemos tangente de 38 grados menos gravedad local entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado y coseno cuadrado del ángulo inicial. Es decir, coseno cuadrado de 38 grados, aquí aparece la X cuadrada, que es 188 al cuadrado, ¿no? Esto arroja como resultado una altura Y, va a ser menor en este caso, va a ser 8 metros con 83 centímetros. Está del punto C'. Primer resultado. Segundo paso. En el tercer paso calculamos el tiempo, ¿sí? Dando la componente horizontal del vector del punto C'. Digo, componente vertical. Tenemos la componente vertical, la ecuación es la siguiente. Y igual a velocidad inicial, tiempo, seno del ángulo inicial,
menos gravedad tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué conocemos aquí? La inicial, que la conocemos, ¿no? La inicial, el ángulo inicial y la gravedad, únicamente vamos, la única que es el tiempo. Vamos, la Y también ya la conocemos. Vamos a sustituir. Entonces tenemos aquí 883, que es la Y, igual a velocidad inicial, 4497, tiempo desconocido, seno de 38, menos medios es 981 entre 2, tiempo al cuadrado. Ecuación de segundo grado, y obviamente vamos a poner 2 raíces. Entonces, resolvemos la ecuación de segundo grado, pues tenemos 2 raíces, la primera es 5,238. Eso no viene en las notas, ¿verdad? Sí, viene. ¿Es para C'? ¿Qué pasó? No, profe. No viene. Nada más viene después de... Bueno, si no viene, ahorita lo resolvemos, ¿no? Pero pongan atención. Tiempo, la primera raíz, 5,238 segundos, y la segunda, 0,315 segundos. ¿Cuál seleccionamos? ¿Qué raíz seleccionamos? Efectivamente, la mayor es la correcta, puesto que corresponde a la rama descendente de la parábola. Ya va a anotar aquí el resultado. El tiempo es de 5,238. Ya. ¿Qué falta hacer? Pues ahora calcular el tiro vertical y la caída libre. Voy a poner aquí los resultados para borrar esto de aquí. Entonces la Y ya está, ¿no? Y igual a 8,83 metros. A continuación vamos a calcular el tiro vertical. Después la caída libre. Entonces, para el tiro vertical, vemos la ecuación. Y igual menos gt cuadrada sobre 2 más velocidad inicial por el tiempo. ¿La Y cuánto vale? 8,83. Igual a G medios, 9,83. La Y es 8,83. Igual a menos G medios, 9,81 entre 2. Tiempo ya está, ¿verdad? 5,238 al cuadrado, más velocidad inicial que la desconocemos. Bueno, ¿no? Entonces, hacemos el despeje y tenemos el valor de la velocidad inicial. En este caso es de 9,79, no, 27,79 metros sobre inicial, el tiro vertical, que tenemos que dar al proyectil forzosamente para que se produzca. Aquí está la velocidad inicial, ¿no? Ahora vamos a analizar la caída libre. Es lo único que nos falta analizar. Entonces, para el caso de la caída libre, vemos la ecuación. Y igual a menos gt cuadrada sobre 2 más la altura de caída. Entonces vamos a sustituir. En este caso la Y sigue siendo 8,83 igual a menos G medios, tiempo al cuadrado que es
5,200 metros cuadrados, más la altura de caída. La altura de caída, ¿cómo va a quedar? La Y más la Y, pues este término, ¿no? Nos da 139,24. 139,24. Ya da un resultado de 148,07. ¿No? Ya está. Profe, ¿cuánto dijo? Es que no se alcanza a ver. ¿Cuál? Entonces, en caída libre. ¿Pasó? Casi no se ve, profe. Ya está bien, ¿ya ven ahí? ¿Ya se ve? ¿Ya ven? Ya un poquito mejor. Sí, profe. Pues la altura de caída queda como 148 metros con 7 centímetros. Aquí lo indicamos, del punto G está por acá arriba y de ahí después el cuerpo, ¿no? Ya está. ¿Algún comentario? Cuando pasa de la distancia, bueno, sí, de la distancia del medio se toma el tiempo más, el mayor, ¿no? Sí, porque el menor corresponde a la rama opuesta, ¿no? Podemos podemos seleccionar la vertical justamente al alcance horizontal medio. La vertical sería el eje de la parábola. El punto de colisión sería el vértice de la parábola. Estaría aquí así. El eje de la parábola, ¿no? El vértice un poco está por acá y por acá la directriz, ¿no? Entonces, en este caso, este es el alcance horizontal medio. Eso ¿no? ¿No? Sí, podemos hacerlo también, o sea, el tiro vertical sería desde este punto y la caída libre desde un punto que estuviera por acá. Y el punto de colisión sería el vértice de la parábola. Pero ahí también habría que dilucidar cuál de las dos raíces es la correcta. Pueden ser igual, van a ser iguales. Raíces reales e iguales. ¿Eh? Precisamente por ser el vértice de la parábola. Si tenemos este punto C, pues va a haber otro punto por acá que es el homólogo, a la misma altura, nada diferente. Obviamente en la rama opuesta. Y es obvio porque la parábola pues, es simétrica al propio eje, ¿no? Que es la vertical que pasa por el foco, por el vértice, que es perpendicular a la directriz. ¿Cómo ven? Qué interesante. Vamos a ver si vamos a revisar las notas, vayan encendiendo sus teléfonos. Y si falta algo, ahorita vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Profesor, una cosa. Nada más podría girar un poco su pantalla a su derecha. Es que esa parte de abajo casi no se vio. A ver ahí. Sí, muchas gracias. Encienda sus teléfonos, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a localizar la página, creo que viene hasta el final. A ver. Momentos combinados viene en la página número 88. No es cierto, 89. Luego viene la figura 228, que era del problema 1. Viene aquí la solución.
El segundo no está. No. Voy a leer lo que dice para que ustedes lo tomen en cuenta. Dice, estamos en la página número 93. Dice, la solución de generar movimientos desde los diferentes puntos se plantea como tarea para ser resuelta por los alumnos, de acuerdo a las siguientes características. Desde el punto E, tiro vertical, y desde el punto G, caída libre. Ahí hay un error. No es el punto E, ese me pasó. Es el punto F, que es el que acabamos de hacer. Pues háganlo ustedes nuevamente, ¿no? El punto F es el tiro vertical, ¿tá? Y el punto G es la caída libre. ¿Sí? Localizado el punto F a 12 metros hacia la izquierda del punto E. Dice, desde el punto F, tiro vertical, desde el punto G, caída libre, y adicionalmente, o sea, ya están esos dos, y adicionalmente, un tiro parabólico desde el punto F, con un ángulo inicial de 135 grados. Es decir, sería algo más o menos así. Voy a poner en azul, sería algo así. Algo así. La colisión sería en este punto. Profe, el ejercicio que está dictando no viene en el documento. Sí viene ahí. Sí viene. La página... Es la última página. La 93. ¿Sí? El error que hay ahí es que dice desde el punto E, tiro vertical, ahí está incorrecto, es desde el punto F. Voy a corregir, al rato te los mando, ¿no? Entonces dice desde el punto F, tiro vertical, desde el punto G, caída libre, y desde el punto F, puse punto E, pues punto F, sí, desde el punto F, tiro parabólico con un ángulo inicial de 135 grados. Aquí está, tiro parabólico y este ángulo es de 135 grados. La colisión sería aquí. Y adicionalmente, desde el punto B, que es el que está por acá, que eran 15 metros, ¿no? Desde el punto B, que es este de aquí, vamos también a proponer otro tiro parabólico. Va a ser más o menos, voy a ponerlo en rojo, ¿no? Otro tiro parabólico que va a estar así. Se va a colisionar en este punto, o por acá, no sabemos, ¿no? Y con un ángulo inicial de 60 grados. ¿Sí me explico, no? O sea, agudo. El de acá es 135. O sea, cuando el ángulo inicial de un tiro parabólico es obtuso, es hacia atrás. Vamos a hacerlo así y no así. Pues fuera como un básquetbol, pero hacia atrás. Vamos de cuenta, ¿no? Entonces eso lo hacen de tarea, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces nada más voy a corregir eso que se me pasó, cambiar la E por la F y se las mando al rato, ¿no? Es que, bueno, ahí la E y la F están bien porque su diagrama que puso en el PDF está con E y F, profesor. No, es en este. No, vamos a ponerle F. Es este de aquí. ¿Sí? Por eso, y en el PDF lo tiene como E el punto F. No, a ver, no, pero los dos tengo como punto E, pero los dos son F. O sea, los dos me equivoqué, lo voy a corregir. ¿Ya? Nada más. Gracias. Bueno, pues ya está concluido el estudio de la cinemática. También faltó algo más. También para que lo hagan de tarea. Bueno, mejor se los paso después, ¿no? Los paso en F después. O sea, no lo tengo bien preparado ahí. Se los paso después. Entonces esto anéxenlo, incluyanlo en la tarea, vamos a llamarle la 2A. Esto lo que va hasta ahorita y el que les voy a pasar después va a ser para la tarea 2A. Ya se cierra la tarea 2A. Va a haber otras dos tareas, la 2B, que es del capítulo 3, y la 2C, que es del... Ya con esto ya cerramos lo que es
cinemática de la partícula y comenzamos con el estudio de dinámica de la partícula. Es el capítulo 3. Pues vamos ya a entrar ya en estos momentos a ese tema y a grandes rasgos les voy a ir explicando en qué consiste. Bueno, ¿qué consiste en sí la dinámica con los tres métodos fundamentales que tiene, a los que se abocan capítulos 3, 4 y 5 de nuestro curso, ¿no? Lo voy a borrar de una vez. Ya empezamos, ya entramos ya al estudio ya de lleno de la dinámica. La dinámica va a ser únicamente de la partícula, no va a ser del cuerpo rígido, ni del cuerpo deformable, ni de fluido. La partícula material o punto. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales y les voy a ir explicando en qué consisten los métodos. Pues vamos a ir viendo aquí. De hecho, ya les envié los documentos las notas del capítulo 3. Las envié ayer a las 20:41. Viene aquí, váyanlo viendo, ¿no? Tiene 61 páginas. Vamos a ir viendo al principio en qué consiste así a grandes rasgos el capítulo. Vemos lo siguiente, ¿no? Vemos aquí en la página, vino primero una introducción. Introducción dice dinámica de la partícula, leyes y ecuaciones de movimiento. Estamos abordando el capítulo 3, que se llama ecuaciones de movimiento, y también se llama segunda ley de Newton. Dice leyes y ecuaciones de movimiento, ¿sí? Viene aquí primero una introducción, dice el concepto de dinámica, los métodos de análisis en la dinámica y el método de las ecuaciones de movimiento. Y después en el punto número 2, conceptos básicos. Es un repaso, lo vamos a ir haciendo en forma platicada, porque ustedes también participan para hacerlo más ameno, y pues repasar ciertos conceptos, los que están indicados ahí, fuerza, tipos de fuerzas, etcétera, ¿no? Ya de lleno, y entraremos de lleno a la próxima clase, vamos a ver el tema número 3, que es diagramas de cuerpo libre, el concepto y ejemplo. Viene después el tema fricción, después el tema movimiento rectilíneo con fuerza resultante constante, el número 6 y último, que es el movimiento rectilíneo con fuerza resultante variable. Este último no lo vamos a ver, les voy a explicar por qué, o sea, qué es lo que vamos a ver. Muy bien, ¿tienen algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar entonces ya de lleno con esto. Bueno, primero vamos a conceptualizar qué es la dinámica. En este caso, como rama de la mecánica, pues, estudia los movimientos y las deformaciones de los cuerpos. Divide de una manera muy amplia. Sin embargo, lo que nos interesa pues, es la parte que corresponde a nuestro curso. No vamos a abarcar cuerpo deformable, ni fluidos, estructuras, ni nada de eso, más que la partícula material. Entonces, vamos a conceptualizar. Decimos que la estática es antes que conceptualizar, diremos que las causas son las fuerzas y los efectos son los movimientos. De entrada, ¿no? Entonces, la estática estudia las fuerzas en forma aislada, es decir, no como causas de los movimientos, tanto que la cinemática o geometría de los movimientos estudia los movimientos de una manera aislada, o sea, no como efectos de las fuerzas. Y finalmente la dinámica estudia fuerzas y movimientos de una manera conjunta, a las fuerzas como causas de los movimientos y los movimientos como efecto de las. También se puede hablar que los efectos son deformaciones, pero eso ya queda fuera de nuestros alcances. Vamos a asumir que los efectos son únicamente movimiento. Bien. Para el estudio de la dinámica existen 3 métodos
Es muy importante que lo veamos. Vamos a ver los tres. El primer método es el que corresponde al capítulo número 3 que estamos iniciando. Es el llamado método de las ecuaciones de movimiento, método de la segunda ley de Newton, y consiste en establecer ecuaciones que relacionan fuerzas con aceleraciones, ¿sí? Por lo tanto, es la aplicación directa de la segunda ley de Newton sobre la partícula. Nada más. Segundo método es el método, que es el que corresponde al capítulo 4, es el método del trabajo y la energía, que consiste en establecer ecuaciones que relacionan fuerzas con desplazamientos de dicha partícula. En la inteligencia de que como desplazamiento entendemos como el movimiento de un cuerpo que es susceptible de moverse, o la deformación de un cuerpo que es susceptible de deformarse, que en este caso vamos a trabajar con los resortes, ¿sí? Y vamos a ver también ahí, es decir, en el capítulo 4, que es el método de trabajo y energía, las causas son las fuerzas y los efectos son los desplazamientos. Entonces vamos a ver, también hay varios conceptos de lo que es el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento. Vamos a ver conceptos como lo que es energía cinética, energía potencial, fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, y vamos a finalizar con los conceptos de potencia y eficiencia. Y ya después viene el tercer método que corresponde al capítulo 5, que es impulso de movimiento. Este método consiste en establecer ecuaciones que relacionan fuerzas con velocidad. Vamos a manejar los conceptos de cantidad de movimiento, también se le llama momentum, y de impulso, también se le llama ímpetu. Es a grandes rasgos lo que falta de nuestro curso. Vamos a verlo cómo podrá estar distribuido en el tiempo. Estamos a 30 de septiembre. El segundo examen parcial más o menos tendría que ser como a mediados de noviembre, aproximadamente, a reserva de que tengamos calendarios y ya lo acordemos, ¿no? Sí, tendremos aproximadamente un mes y medio en el cual tenemos que cubrir el capítulo 3 completo y el capítulo 4 aproximadamente a la mitad, que de hecho es el más largo, y dejaremos para la tercera evaluación parcial la segunda mitad del capítulo 4, capítulo 5 completo, que es relativamente corto. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo son los tipos de problemas que vamos a ver aquí en los tres métodos, que son los tres capítulos restantes? El método de ecuaciones de movimiento consiste en aplicar ecuaciones que relacionan fuerzas con aceleraciones. Vamos a trabajar exclusivamente con problemas en donde la fuerza resultante es constante. O sea, no va a ser función del tiempo, ni función de la velocidad, ni función de la posición, únicamente constante. Van a ser generalmente problemas rectilíneos, muy sencillos. En el segundo método, que es trabajo y energía, ahí va a ser totalmente diferente. Ahí vamos a trabajar mucho con resortes. Vamos a trabajar con problemas en donde la fuerza resultante es o constante o función de la posición, como es el caso del resorte. Y finalmente, en el método de impulso y cantidad de movimiento, vamos a trabajar con problemas en donde la fuerza resultante es o constante o función del tiempo. ¿Sí? Y precisamente aplicando los conceptos de impulso y cantidad de movimiento también. ¿Sí que ha entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. No, profesor, todo bien. Vamos todos ahora a repasar los conceptos y les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste, así muy someramente, en qué consisten los cuatro, o sea, los primer y segundo métodos. Vamos primero a revisar los conceptos básicos que vienen aquí, miren en las notas del capítulo 3, en la página número 3.
Tienen los conceptos básicos que ya los hemos comentado en alguna ocasión. Únicamente vamos a repasarlos, pues los invito a que participen para hacer más amena la sesión y vamos a platicar de estos conceptos. Vamos a empezar por el concepto de fuerza. ¿Qué entendemos por fuerza? ¿Qué es una fuerza? Es un agente interno. Es un agente interno o externo que modifica el estado de mecánico o el estado geométrico de un cuerpo. Modifica o puede modificar, ¿no? No es que forzosamente lo tenga que modificar. Correcto, fue muy correcto tu comentario. Entonces diremos que fuerza es cualquier agente externo o externo que modifica o puede modificar el estado mecánico o geométrico de un cuerpo. Estado o el equilibrio. El equilibrio mecánico es ya sea el equilibrio estático, que es el reposo, o el equilibrio dinámico, que es el movimiento uniforme. Entonces, si una fuerza actúa sobre un cuerpo, lo va a sacar de su estado de equilibrio, cualquiera de los dos, y va a suministrarle un estado de desequilibrio, que es obviamente un movimiento que no es rectilíneo uniforme. Y va a ser, como vamos a tratar fundamentalmente de movimientos rectilíneos, vamos a hablar de que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente. ¿Sí? Y ya en el tema de formaciones, nada más mencionándolo porque queda fuera de nuestro curso, diremos que una fuerza puede cambiar o modificar el estado geométrico de un cuerpo, lo puede deformar o desconfigurar, ¿no? Ya sea que modifique su forma o que modifique su tamaño, los dos efectos, ¿no? Eso ya es otro tema. Sin embargo, en el capítulo 4 vamos a trabajar con las deformaciones de los resortes. Rato les explico esto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, tipos de fuerzas. ¿Qué tipos de fuerzas vimos? Vayan dando ideas. Efectivamente, ¿cuáles son? ¿Podrías mencionar cada una de ellas? Es Armando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, dicho con otras palabras, diremos que fuerza de cuerpo, fuerza de superficie, un cuerpo está sujeto a fuerzas de superficie, son aquellas que actúan directamente sobre el cuerpo por contacto físico directo, ¿no? Un jalón, un empujón, fuerzas de presión, fuerzas debidas a la presión, por ejemplo, ¿no? De superficie. Y como fuerza de cuerpo entendemos cualquier fuerza que resulta de introducir el cuerpo a un campo externo. El único campo que nos interesa en la mecánica es el campo gravitacional terrestre, por lo tanto, cada cuerpo va a estar sujeto, pues, va a prevalecer la constante gravitatoria local, la aceleración. Bien. Vamos ahora a platicar acerca de lo que es masa. Es la masa de un cuerpo. La cantidad de materia. Efectivamente, no hay mayor explicación a eso. Sin embargo, también podemos conceptualizar a la masa como una medida de la inercia. Y de ahí pasamos a enunciar la primera ley de Newton o ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio, necesariamente reposo, estado de equilibrio, siempre y cuando no exista ningún agente interno o externo que modifique o tienda a modificar el estado. Y ese agente llamamos fuerza, simplemente, ¿no? El equilibrio puede ser el equilibrio estático, que es el reposo, o el equilibrio dinámico, que es el movimiento uniforme. Entonces ya está enunciada la primera ley de Newton. Se habla de lo que es equilibrio y enunciamos la segunda ley de Newton, la tercera y la ley de la gravitación universal.
Vamos a hacer aquí alguna observación. Entonces escribo la segunda ley de Newton, enunciamos que una fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene cierta masa y va a producir una aceleración A. De tal manera que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Con mayor fuerza va a ser mayor la aceleración. Y la constante de proporcionalidad es la masa. Me voy a adelantar un poco en lo siguiente. Cuando estemos ya en el capítulo 4, vamos a hacer un estudio muy, bueno, hasta cierto punto detallado de los resortes. Voy a representar aquí una pared vertical en donde está conectado un resorte. Un resorte, digamos, en su configuración original. Este no está deformado, está en su en su estado natural. Esto tampoco lo copié, es mera introducción. Entonces, ahí está un resorte en su estado natural, en su configuración original. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues podemos ejercer una fuerza, con una fuerza P, lo podemos comprimir, apachurrar, lo podemos jalar o estirar, ¿no? Vamos a pensar que lo apachurramos. Entonces, finalmente el resorte va a adquirir una configuración, esta que está en rojo, una configuración deformada, ¿sí? Que habrá experimentado una cierta deformación. Vamos a llamarle delta, una deformación delta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Al ejercer la fuerza P, viene ahí también la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción. Dice que a toda acción le corresponde una reacción que tiene la misma magnitud, la misma dirección, sentido contrario a la acción, y conjuntamente constituyen un sistema en equilibrio. Va a haber, al aplicar al resorte una fuerza P con el que lo vamos a aperturar, el resorte va a responder con una fuerza R. La ley de la acción y la reacción, o tercera ley de Newton. Esta fuerza reactiva R la expresamos como el producto de una constante K, una variable X. Ahora les explico. Esta constante K es la constante característica del resorte y es la fuerza con la cual el resorte, más bien es la capacidad que tiene el resorte para oponerse a ser deformado, la llamada rigidez. La constante K característica del resorte es la rigidez del resorte, ¿sí? Entonces, nosotros al deformarlo con la fuerza P, al apachurrarlo con la fuerza P, el resorte va a reaccionar con esta fuerza R, que se llama fuerza restauradora lineal, que lo veremos en su momento. Y con esta fuerza R se opone a ser deformado y se opone más en tanto sea mayor su rigidez K. X es la deformación que va a experimentar, le pueden llamar X o delta. O sea, pero aquí la idea es que el resorte va a reaccionar con una fuerza R con la cual se opone a la deformación y se opone más en tanto sea mayor su rigidez. Entonces diremos que la rigidez pues, no es otra cosa más que la resistencia que ofrece el resorte ¿a qué? A ser deformado. Algo similar ocurre con la segunda ley de Newton. También lo pueden poner verticalmente, ¿no? O sea, observemos la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, si aplicamos a un cuerpo le aplicamos una fuerza F, el cuerpo va a experimentar una aceleración, ¿sí? Entonces, la masa, que es la constante característica del cuerpo, es una medida de la resistencia que ofrece el cuerpo a ser acelerado ante la acción de una fuerza dada. Entonces diremos que la masa, además de ser la cantidad de materia que tiene el cuerpo, también podemos acertadamente indicar que la masa es una medida cuantitativa de la inercia, así como la rigidez de un resorte es una medida cuantitativa de la resistencia a la deformación. La inercia, que no es otra cosa más que la resistencia al movimiento.
¿no? Es la tendencia a que el cuerpo, más bien la resistencia, la inercia no es la resistencia al movimiento, más bien es la resistencia a la aceleración, o la resistencia a romper el estado de equilibrio, que es ya sea el reposo, que es el equilibrio estático, o el movimiento de equilibrio uniforme. ¿Entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? Bueno, aquí ya estamos más o menos haciendo, decimos, cierto símil entre una ley de Newton y el concepto de rigidez. Como bien el concepto de fuerza restauradora lineal, que es la de un resorte, ¿no? A reserva de que ya lo veamos en detalle en el capítulo 4. Aquí también conviene mencionar que un cuerpo, digamos, un resorte como tal, es un cuerpo que está inmóvil, no tiene capacidad de movimiento, ni puede moverse, ni cambiar de posición, únicamente puede deformarse, ¿sí? Dependiendo también de su constante característica de rigidez. Vamos a ver en el capítulo 4 problemas donde hay sistemas mecánicos de esferas y resortes. Una esfera como tal se va a considerar como un cuerpo móvil, movible. Es susceptible de tener movimientos, de cambiar de posición, etcétera, variando su velocidad, etcétera, pero no es susceptible de mover, de deformarse. Absolutamente. Pues eso ya lo vamos a ver en el capítulo. Ya lo estoy dando como algo ya medio adelantado, para que ya lo entendamos mejor después. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, mira, quiero la tercera ley de Newton. Bueno, ya la dijimos, ¿no? La famosa ley de la gravitación universal. Ya intentaremos hacer algunas indicaciones sobre cómo va a ser el capítulo 3. Espera un momento, ¿no? Bien, comentarios, nada, todo bien. Bueno, ya no tenía caso mencionar la ley de la gravitación universal. También eso lo vamos a ver un poco en el capítulo de trabajo y energía. Aplicar en algunos problemas de navegación en el espacio sideral, donde se aplica precisamente la ley de la gravitación universal. No tiene caso ahorita mencionarla nuevamente. Entonces vamos a ver lo que viene ya en el capítulo, manera de introducción, en el capítulo 3. Vamos a ver lo que es diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre simplemente es una representación gráfica en donde se indican la totalidad de fuerzas que actúan en un cuerpo. Vamos a ver ese tema, bueno, el concepto y algunos ejercicios de diagramas de cuerpo libre en sistemas diversos. Vamos a ver después el tema de fricción, qué son las fuerzas de fricción, a qué se deben y cómo es el tipo de fuerzas de fricción y cómo se desarrolla el mecanismo de la llamada fricción en seco, las llamadas leyes de Coulomb-Morin y el concepto de fricción. Y ya pasaremos después a ver movimiento rectilíneo con fuerza resultante constante. Al haber fuerza resultante constante, el cuerpo va a experimentar una aceleración, o sea, va a romper su estado de equilibrio, ya sea estático o... Nos vamos a tratar con problemas que son fundamentalmente de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Básicamente, no vamos a ver movimiento curvilíneo, que obviamente se complica más. Entonces, va a ser un capítulo sencillo relativamente, y el movimiento va a ser rectilíneo, uniformemente acelerado, únicamente con fuerza resultante constante. ¿Me explico, no? Entonces, les explico a grandes rasgos lo que va a ser. No lo anoten, esto viene también en las notas. Voy a representar aquí un problema típico, así, de los clásicos. Aquí está un plano horizontal, de referencia, y aquí está un plano inclinado.
Me quedo medio chueco. ¿No? Obviamente el plano inclinado pues, forma un ángulo teta horizontal. Aquí está, ¿no? Un cierto ángulo teta. ¿No? Vamos a suponer que en el plano inclinado hay un bloque. Digo, el plano inclinado está, el ángulo está captado, no importa, ¿no? Un bloque. Pero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese bloque? Vamos a moverlo, ¿no? Pues lo podemos mover jalándolo con un cable, una fuerza P. O también lo podemos empujar de esta manera, como sea, ¿no? A reserva de que lo veamos ya con detalle, pues digo, me estoy adelantando. Voy a representar aquí el diagrama del cuerpo libre del bloque. Voy a hacer un zoom para que se vea más grande el bloque. ¿A qué fuerzas va a estar sujeto? Pues va a estar sujeto a su propio peso. Pues hay campo gravitacional, hay masa, y hay gravedad, hay peso, ¿no? Aquí está el peso, ¿no? Este del bloque, ¿no? Aquí está la fuerza P con la que lo estamos jalando o empujando por atrás, como sea, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Ahora bien, este peso, el peso del bloque, lo vamos a poner en los componentes. La dirección del movimiento es el eje X. Perpendicular, obviamente, es el eje Y. Entonces, el peso del bloque lo vamos a descomponer en una componente WX. ¿Sí? La dirección del movimiento y que se opone al movimiento. ¿Sí? Y otra componente WY. Así. Una componente WY que es perpendicular a la dirección del movimiento. Y no produce el movimiento ni se opone al movimiento. Únicamente va a ser equilibrada por la llamada fuerza normal. Fuerza normal. Y va a haber también una fuerza de fricción por acá. Una fuerza de fricción que es producida por las irregularidades y asperezas que hay entre el bloque y la superficie de contacto, digamos. Puede haber piedrita, a lo mejor es de concreto, de cierta rugosidad, va a haber asperezas, irregularidades, etcétera, etcétera. Se va a generar una fuerza de fricción. Pues vamos a ver también que esa fuerza de fricción, de acuerdo a la teoría de Coulomb-Morin, esa fuerza de fricción se determina multiplicando un cierto coeficiente de fricción por la normal. Pues este coeficiente de fricción depende de las características de las superficies en contacto con el plano inclinado del bloque, ¿no? Y se obtiene de una manera experimental. Ahí hay valores coeficientes. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, es vamos a manejar en el capítulo, que es el capítulo 3. ¿Con qué tónica vamos a manejar esto? Bueno, estas dos componentes del peso, el peso es aquí, ¿no? Estas dos componentes del peso están en función del ángulo teta, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a hacer todo el análisis y aquí podemos identificar cuáles fuerzas producen el movimiento, cuáles se oponen al movimiento y cuáles no producen y se oponen al movimiento, que son las que se desempeñan un papel neutro. ¿Qué fuerzas producen el movimiento? Únicamente la fuerza P, por la que jalamos o empujamos el bloque, ¿no? Se oponen al movimiento, la componente del peso en dirección del movimiento, y WY, que es la componente del peso perpendicular a la dirección del movimiento, no produce ni se opone al movimiento, únicamente se equilibra por la normal. Estas dos fuerzas desempeñan un papel neutro. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de problemas? ¿Cómo lo vamos a analizar? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces escribimos suma de fuerzas en eje X. ¿Cuál es el eje X? Pues es este de aquí, del movimiento. ¿Cuáles tendríamos? ¿Qué produce el movimiento? WX se opone, F también se opone, ¿no? Según la ley de Newton, ¿a qué es igual esto? La masa, que es el peso entre la gravedad total,
y por la aceleración, que es una derivada de X. Ya está planteada ahí la segunda ley de Newton. Entonces, si conocemos esta fuerza P, conocemos todas estas fuerzas, ya deducimos y obtenemos la aceleración. Y ahí termina la etapa dinámica y comienza la etapa cinemática. Ya conocida la aceleración, mediante integraciones sucesivas determinamos la velocidad de desplazamiento. Ese es un problema. Ya con la etapa dinámica y se concluye con la etapa cinemática. Aquí también conviene aclarar lo siguiente. Esta fuerza P puede ser de tal magnitud que únicamente, si no aplicamos ninguna fuerza, el bloque se va. Eso es muy obvio, ¿sí? Ahí viene el concepto, un concepto que vamos a ver después, que es el de fricción equilibrante. No, podemos ejercer una fuerza P con la que jalemos al bloque con la finalidad de moverlo hacia arriba. Puede ocurrir que esa fuerza P no sea lo suficientemente grande para que podamos mover el bloque. Realmente logremos el llamado estado límite, que lo vamos a conceptualizar al ver la teoría del mecanismo de fricción. O sea, logremos únicamente que el estado límite, es que el equilibrio, que es el reposo en este caso, está a punto de romperse, pero todavía no se rompe. Y el movimiento, que es rectilíneo uniformemente acelerado, y que caracteriza por la ausencia de equilibrio, este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está a punto de iniciarse, pero todavía no se inicia. Llegamos a ese estado límite, ejerciendo una fuerza P conocida. ¿Qué puede pasar después? Puede llegar una mosca, colocar su patita y dar un empujoncito. Por muy pequeño, muy diferenciado que sea ese incremento en la fuerza, se habrá logrado rebasar el estado límite. Pues ya se habrá logrado que el bloque esté en uniformemente. Entonces, si analizamos el estado límite, tenemos que poner todo esto igual a ¿qué? Aquí no habría aceleración. Esto lo haríamos igual a 0, porque todavía no hay movimiento, porque es el estado límite. Entonces, si no conocemos esta fuerza P tendría que equilibrar a las otras dos. Así de sencillo. La fuerza P con la que únicamente estaríamos alcanzando el estado límite, pero sin rebasarlo, ¿sí? Si ya después llega la famosa mosca y pone su patita y da el empujoncito, lograremos rebasar el estado límite, donde la igualdad se convierte en desigualdad. Esta aceleración sí va a ser diferente de 0 y va a producir, lo que va a tener un movimiento con ciertas características temáticas. Entonces ahí es donde ya concluida la etapa dinámica, inicia la etapa sistemática. A partir de la aceleración obtenemos la velocidad y la posición o el tiempo, lo que sea, de acuerdo al enunciado del problema, obviamente. Es un clásico problema. Otro problema clásico es cuando inicia al revés. Se inicia con la etapa cinemática y se concluye con la etapa dinámica. Es decir, queremos producir la bloque un movimiento con ciertas características. Porque nos da la gana que tenga esas características. Queremos moverlo 50 metros en 15 segundos, así de. Entonces eso ya nos da la pauta que tenemos que darle cierta aceleración, ¿sí? Y ya concluida la etapa cinemática, pasamos a la etapa dinámica. ¿Con qué fuerza le vamos a producir esa aceleración? Digo, ¿no? Tal peso, tal ángulo, tal coeficiente de fricción, bla, 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 ¿no? Entonces ya llegaríamos a obtener una fuerza P, la que jalemos, vamos al bloque, a darle esa aceleración y que tenga un movimiento con las características limitadas. ¿Sí me explico, no? Es problema, digamos, que se puede ver de tipo inverso. Inicia con la etapa cinemática y se concluye con la etapa dinámica. ¿Sí me explico, no?
¿Tiene algún comentario? Nada, ¿todo bien? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Vamos a seguir viendo las notas. Pues ya métodos, ya viene todo esto también, ¿no? Voy a leer un poco lo que dice aquí en las notas. Al principio en la página 2. Dice, métodos de análisis. La mecánica se emplean 3 métodos de análisis. Número 1, método de las ecuaciones de movimiento. Establece ecuaciones que relacionan fuerzas con aceleraciones. Fuerzas y aceleración de la segunda ley de Newton. Número 2, método del trabajo y la energía. Establece ecuaciones que relacionan fuerzas con desplazamientos. Y número 3, método del impulso y la cantidad de movimiento. Establece ecuaciones que relacionan fuerzas. Nos dice aquí, método de las ecuaciones de movimiento. Este método consiste en aplicar directamente la segunda ley de Newton a la partícula del movimiento. Dice, si durante el movimiento de una partícula no cambia la expresión de la fuerza, ni existen discontinuidades en la trayectoria ni en la velocidad de la partícula, bastará aplicar la segunda ley de Newton una sola vez para obtener expresiones que permitan, a un instante cualquiera, determinar la aceleración, la velocidad y la posición de la partícula. Bien, ya está ahí. Entonces, como conceptos, después vamos a ver lo que es diagramas de cuerpo libre, ver algunos casos particulares, y entraremos después al tema fricción, y después momento rectilíneo con fuerzas constantes, nada más. Como ven. Entonces, ya no vamos a ver nada de vectores ni nada de eso. Todo se va a manejar en forma totalmente escalar. Esto que va a ser rectilíneo. Ya, ¿no? ¿Tiene algún comentario? No, profesor. ¿Todo bien? No, profe. Muy bien. Pero si no hay nada que comentemos, vamos concluyendo. Yo voy a hacer esas correcciones al paso del rato, ¿no? Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Voy a revisarlo nuevamente. Era en la página 93, era el punto E y era el punto F en los dos, ¿no? Tiro vertical y tiro parabólico con ángulo obtuso. Nada más. Entonces, si ven aquí hay algo raro en las notas, en cualquiera notas, díganme, ¿no? Por favor. Lo mismo el capítulo 3, ya viene ahí completo. Son 61 páginas. Muy bien. ¿Un comentario? ¿Nada? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Pues si no hay nada que comentemos, vamos concluyendo. Nos vemos el martes, ¿no? Hay cualquier cosa que duda que tengan, pues se comunican, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Y que tengan excelente fin, disfrútenlo, estudien, disfrútenlo, Igualmente, profe. vayan a hacer. Gracias igualmente. Gracias a Cuídese, ustedes. profe. Gracias.